¿Alguna vez te has preguntado si tu mayor debilidad podría ser en realidad tu fuente de poder más profunda? En un mundo obsesionado con la fortaleza inquebrantable, la invulnerabilidad y la perfección pulida, la idea de abrazar la vulnerabilidad parece una locura, una sentencia de derrota. Nos enseñan a ocultar nuestras grietas, a construir muros, a proyectar una imagen de solidez impenetrable. Pero, ¿y si esa misma armadura que creemos que nos protege es, en realidad, nuestra mayor prisión? ¿Y si la verdadera fuerza no reside en la ausencia de debilidad, sino en la audacia de mostrarla, de reconocerla, de integrarla? Carl Jung, el gigante de la psique, nos legó un mapa para navegar por las profundidades de nuestra alma, un mapa donde la sombra, ese almacén de todo lo que hemos rechazado de nosotros mismos, y el proceso de individuación, el camino hacia la totalidad, son las coordenadas clave. La vulnerabilidad, en este contexto, no es un fallo, sino una puerta hacia la autenticidad, hacia la conexión genuina y, paradójicamente, hacia un poder que la fortaleza superficial jamás podría alcanzar. Jung entendió que la psique humana es un vasto océano, con corrientes superficiales y abismos insondables. En la superficie presentamos nuestra persona, la máscara social que usamos para interactuar con el mundo. Debajo de ella reside la sombra, un compendio de deseos, instintos, miedos y rasgos que nuestra conciencia ha considerado inaceptables o peligrosos. No es inherentemente maligna, es simplemente lo no reconocido, lo no integrado. Y en esa negación, en ese esfuerzo por ocultar nuestra sombra, reside una inmensa vulnerabilidad. Una vulnerabilidad que nos hace rígidos, predecibles y en última instancia débiles. Porque lo que no reconocemos en nosotros mismos, lo proyectamos en los demás, nos persigue en sueños, nos sabotea en nuestras relaciones y nos impide alcanzar la plenitud. Arthur Schopenhauer, el filósofo del pesimismo, a menudo es malinterpretado. Su visión de la vida como sufrimiento y la voluntad como una fuerza ciega e insaciable podría parecer contraria a cualquier noción de poder derivado de la vulnerabilidad. Sin embargo, en su profunda comprensión de la condición humana, Schopenhauer nos ofrece una perspectiva crucial: la aceptación de nuestra propia finitud, de nuestra inherente insatisfacción, es el primer paso hacia una especie de paz, una fortaleza silenciosa. La vulnerabilidad, en este sentido, es la admisión de nuestra naturaleza sufriente, la renuncia a la ilusión de control total, y en esa renuncia, paradójicamente, encontramos una libertad de la tiranía de las expectativas, de la búsqueda incesante de una felicidad que siempre se escapa. Es en el reconocimiento de nuestra pequeñez frente a la inmensidad de la voluntad donde reside una forma de poder, el poder de la ecuanimidad, de la resiliencia forjada en la aceptación de lo inevitable. Friedrich Nietzsche, el profeta de la voluntad de poder, nos desafía a ir más allá de la moral de esclavos, a transvalorar todos los valores. Para Nietzsche, la vulnerabilidad superficial, la que busca compasión o se regodea en la debilidad, es despreciable. Pero hay otra forma de vulnerabilidad, una que es la antesala de la verdadera fuerza. Es la vulnerabilidad del creador, del que se atreve a romper con lo establecido, a forjar su propio camino, a vivir peligrosamente. Es la vulnerabilidad de quien se expone al riesgo de ser incomprendido, de ser rechazado, de caer, para poder levantarse más fuerte. La voluntad de poder no es una mera dominación sobre los demás, sino una autosuperación constante, una afirmación de la vida en todas sus facetas, incluso en el sufrimiento y la incertidumbre. Mostrar una grieta, una imperfección, no es debilidad si se hace desde una posición de autoconocimiento y autoaceptación.
sino una declaración de autenticidad, una invitación a la conexión real, que es la base de un poder mucho más profundo y duradero. La lección de Jung, en este contexto, es monumental. La individuación, el proceso de convertirse en el ser completo que uno está destinado a ser, implica confrontar y asimilar la sombra. Y la sombra, por definición, contiene todo aquello que consideramos vulnerable, vergonzoso o inaceptable. Negar la sombra es negar una parte vital de nosotros mismos, es vivir incompletos, con una energía psíquica reprimida que inevitablemente buscará manifestarse de formas destructivas. Abrazar la sombra, reconocer nuestras imperfecciones, nuestros miedos, nuestros deseos más oscuros, es un acto de inmensa valentía. Es en este acto de aceptación donde la vulnerabilidad se transforma en una fuente inagotable de poder, porque al integrar lo que antes rechazábamos, nos volvemos más completos, más resilientes, más auténticos. Ya no hay nada que ocultar, nada que temer que sea descubierto. Esta es la verdadera invulnerabilidad, no la ausencia de grietas, sino la aceptación de todas ellas. Consideremos la paradoja de la autenticidad. En un mundo que nos empuja a la conformidad, a la perfección superficial, ser auténtico es un acto revolucionario. Y la autenticidad, por su propia naturaleza, implica vulnerabilidad, implica mostrarse tal cual uno es, con sus luces y sus sombras, con sus fortalezas y sus debilidades. Es un riesgo. Sí, el riesgo de ser juzgado, de ser rechazado, de ser herido, pero es un riesgo que vale la pena correr, porque la recompensa es la conexión genuina, la resonancia con aquellos que nos aceptan por quienes somos, no por la máscara que presentamos. Y en esa conexión, en esa resonancia, reside un poder que trasciende lo individual, un poder que construye comunidades, que fomenta la empatía, que impulsa el cambio. Schopenhauer, con su visión penetrante de la voluntad, nos recordaría que gran parte de nuestro sufrimiento proviene de nuestra resistencia a la realidad. Deseamos que las cosas sean diferentes de lo que son, que la vida sea justa, que el dolor no exista. Esta resistencia es una forma de vulnerabilidad, una apertura al desengaño constante. Pero si aceptamos la naturaleza intrínsecamente sufriente de la existencia, si reconocemos que la vida es una oscilación entre el deseo y el aburrimiento, entre el dolor y una efímera satisfacción, entonces podemos liberarnos de la tiranía de las expectativas. La vulnerabilidad, en este sentido, es la sabiduría de aceptar lo que no podemos cambiar, de encontrar una serenidad en medio de la tormenta. No es una resignación pasiva, sino una fortaleza activa que nos permite navegar por las aguas turbulentas de la vida con una calma interior. Es el poder de la indiferencia sabia, de la ataraxia frente a los embates del destino. Nietzsche, por su parte, nos incitaría a ver la vulnerabilidad no como un fin en sí mismo, sino como un trampolín. La vulnerabilidad que nos permite reconocer nuestras limitaciones, nuestras debilidades, es la misma vulnerabilidad que nos impulsa a superarlas. Es la chispa que enciende la voluntad de poder, el deseo de crecer, de transformarnos, de convertirnos en algo más grande de lo que somos. No se trata de negar la vulnerabilidad, sino de usarla como catalizador. De ver en cada caída una oportunidad para levantarse con más fuerza, en cada herida una cicatriz que cuenta una historia de resiliencia. El superhombre de Nietzsche no es invulnerable, es aquel que ha abrazado su vulnerabilidad, la ha transmutado en fuerza y ha forjado su propio destino. Es el poder de la autocreación, de la constante redefinición de uno mismo. La sociedad moderna, con su culto a la imagen y al éxito, a menudo confunde la vulnerabilidad con la debilidad.
Nos insta a proyectar una imagen de perfección, de control absoluto, de felicidad ininterrumpida. Pero esta fachada es frágil, insostenible. Tarde o temprano, las grietas aparecen y la presión de mantener la ilusión nos consume. La verdadera fortaleza, la que perdura, la que inspira, es la que nace de la autenticidad, de la honestidad radical con uno mismo y con los demás. Es la fortaleza de quien se atreve a decir: aquí estoy, con todas mis imperfecciones, con todas mis dudas, con todas mis heridas, y aún así soy fuerte, aún así soy digno, aún así soy capaz. Jung nos enseñó que el camino hacia la individuación es un viaje solitario, pero profundamente gratificante. Implica un diálogo constante con el inconsciente, una confrontación con los aspectos más oscuros de nuestra psique. Y en este diálogo, la vulnerabilidad es nuestra guía, es la que nos permite bajar la guardia, escuchar lo que el inconsciente tiene que decir, integrar sus mensajes. Sin vulnerabilidad, el proceso de individuación se estanca, se convierte en una mera intelectualización. Con ella, se convierte en una transformación profunda, en un renacimiento. Es el poder de la autoexploración, de la autoaceptación radical. Piensa en los grandes líderes, en los innovadores, en los artistas que han dejado una huella imborrable en la historia. ¿Eran invulnerables? ¿Eran perfectos? Lejos de ello. Eran profundamente humanos, con sus miedos, sus dudas, sus fracasos. Pero lo que los distinguía era su capacidad de abrazar esa humanidad, de usar su vulnerabilidad como una fuente de inspiración, de conexión, de creatividad. Se atrevieron a mostrar sus grietas, y en esas grietas el mundo encontró un reflejo de sí mismo, una oportunidad para la empatía, para la comprensión. Es el poder de la humanidad compartida, de la conexión que nace de la imperfección. Schopenhauer nos advirtió sobre la ilusión de la felicidad como un estado permanente. La vida es sufrimiento, y la búsqueda incesante de la felicidad solo nos lleva a más sufrimiento. Pero en esta visión aparentemente sombría hay una liberación. Si aceptamos que el sufrimiento es inherente a la existencia, entonces podemos dejar de luchar contra él, de resistirnos a él. Podemos aprender a convivir con él, a encontrar significado en él, a usarlo como un maestro. La vulnerabilidad, en este contexto, es la sabiduría de aceptar el dolor, de no huir de él, de permitir que nos transforme. Es el poder de la resiliencia, de la capacidad de doblarse sin romperse, de encontrar la paz en medio de la adversidad. Nietzsche, con su martillo filosófico, nos instó a destruir los viejos ídolos, a cuestionar las verdades establecidas. Y en este proceso de deconstrucción, la vulnerabilidad es esencial. Es la que nos permite admitir que no tenemos todas las respuestas, que nuestras creencias pueden ser erróneas, que el mundo es mucho más complejo de lo que pensamos. Es la que nos impulsa a buscar nuevas verdades, a forjar nuestros propios valores, a crear nuestro propio significado. El poder de la vulnerabilidad para Nietzsche es el poder de la honestidad intelectual, de la valentía de cuestionar, de la audacia de crear. Es el poder de la libertad, de la autodeterminación. La lección de Jung, Schopenhauer y Nietzsche converge en un punto crucial. La vulnerabilidad no es una debilidad a ser superada, sino una condición humana a ser abrazada. Es la puerta de entrada a la autenticidad, a la conexión, a la resiliencia, a la autosuperación. Es la materia prima de la que se forja el verdadero poder. Un poder que no se impone por la fuerza, sino que se irradia desde el interior. Un poder que no busca dominar, sino inspirar. Un poder que no teme a la oscuridad, sino que la integra y la transforma en luz.
En la próxima sección exploraremos ejemplos prácticos de cómo la vulnerabilidad se manifiesta como poder en la vida cotidiana, en las relaciones personales, en el liderazgo y en la creatividad. Veremos cómo las personas que se atreven a mostrar sus grietas son paradójicamente las más fuertes, las más influyentes, las más transformadoras. Y descubriremos cómo tú también puedes cultivar esta forma de poder en tu propia vida, liberándote de la tiranía de la perfección y abrazando la riqueza de tu propia humanidad. La vulnerabilidad no es un estado pasivo de exposición, sino un acto deliberado de coraje. Es la decisión consciente de bajar la guardia, de permitir que otros vean nuestras imperfecciones, nuestros miedos, nuestras esperanzas más profundas. En un mundo que a menudo recompensa la fachada de invulnerabilidad, este acto es radical. Es una declaración de que la autenticidad es más valiosa que la aprobación, que la conexión genuina es más importante que la protección de una imagen impecable. Y es precisamente en este acto de coraje donde reside su poder transformador. Jung nos enseñó que la integración de la sombra es un paso fundamental en el proceso de individuación. La sombra contiene no solo nuestros aspectos negativos, sino también talentos y potenciales no reconocidos. Al reprimir nuestra vulnerabilidad, reprimimos también una parte de nuestra vitalidad, de nuestra creatividad. Al permitirnos ser vulnerables, abrimos la puerta a la totalidad de nuestro ser, liberando una energía psíquica que antes estaba atrapada en la defensa y la ocultación. Esta liberación es una fuente inmensa de poder personal, un poder que nos permite vivir con mayor plenitud y autenticidad. Schopenhauer, con su realismo sombrío, nos confronta con la verdad de que la vida es sufrimiento. Pero en esta confrontación hay una oportunidad para la sabiduría. Si aceptamos que el dolor es inevitable, entonces podemos dejar de luchar contra él y, en cambio, aprender a trascenderlo. La vulnerabilidad, en este sentido, es la aceptación de nuestra condición humana, de nuestra finitud, de nuestra susceptibilidad al dolor, y en esta aceptación encontramos una forma de libertad. La libertad de no ser esclavos de nuestras expectativas, de no ser definidos por nuestras circunstancias, sino de encontrar una paz interior que no depende de la ausencia de sufrimiento. Es el poder de la ecuanimidad, de la fortaleza que nace de la aceptación radical de la realidad. Nietzsche, por su parte, nos desafía a ir más allá de la moral de rebaño, a crear nuestros propios valores y a afirmar la vida en todas sus facetas. Para él, la vulnerabilidad no es una excusa para la debilidad, sino un catalizador para la autosuperación. Es en el reconocimiento de nuestras limitaciones y en la experiencia del sufrimiento donde encontramos la oportunidad de crecer, de transformarnos, de convertirnos en algo más grande de lo que somos. La voluntad de poder, en este sentido, es la afirmación de la vida a pesar de su dureza, la capacidad de convertir el veneno en medicina, la debilidad en fuerza. La vulnerabilidad para Nietzsche es el punto de partida para la creación de un yo más fuerte, más auténtico, más libre. Es el poder de la autocreación, de la constante redefinición de uno mismo en respuesta a los desafíos de la existencia. La interconexión de estas filosofías revela una verdad profunda. La vulnerabilidad, lejos de ser una debilidad, es un componente esencial de la fortaleza humana. Es el terreno fértil donde florecen la autenticidad, la empatía, la resiliencia y la creatividad. Es el catalizador para el crecimiento personal y la transformación. Al abrazar nuestra vulnerabilidad, no nos volvemos más débiles, sino más completos, más humanos y, paradójicamente, más poderosos. Ahora, profundicemos en cómo esta comprensión filosófica se traduce en la vida real.
¿Cómo se ve la vulnerabilidad como poder en nuestras interacciones diarias, en nuestras decisiones, en nuestra forma de ser en el mundo? Ejemplos prácticos. La vulnerabilidad en acción. Imagina una conversación difícil, un desacuerdo con un ser querido, un conflicto en el trabajo, una negociación delicada. Nuestra primera inclinación suele ser la de armarnos, la de presentar argumentos irrefutables, la de proteger nuestra posición a toda costa. Tememos que mostrar cualquier atisbo de duda o incertidumbre sea percibido como debilidad, como una invitación a ser atacados. Pero, ¿qué sucede si, en lugar de eso, elegimos la vulnerabilidad? ¿Qué pasa si decimos, mira, esto es difícil para mí? Me siento emoción y no estoy seguro de cómo abordar esto. O reconozco que puedo estar equivocado en esto y estoy abierto a escuchar tu perspectiva. Este acto de vulnerabilidad desarma, rompe el ciclo de la defensa y el ataque, crea un espacio para la empatía, para la comprensión mutua. Cuando nos atrevemos a mostrar nuestra humanidad, invitamos a los demás a mostrar la suya. Y en ese espacio de autenticidad compartida, las soluciones emergen, las conexiones se fortalecen, y el verdadero poder de la colaboración se manifiesta. Es el poder de la humildad, de la apertura, de la disposición a ser afectado por el otro. Un poder que Schopenhauer, en su reconocimiento de la interconexión del sufrimiento, podría haber apreciado como una forma de compasión activa. En el ámbito de las relaciones personales, la vulnerabilidad es el cimiento de la intimidad. Sin ella, las relaciones permanecen en la superficie, protegidas por muros de contención. Tememos mostrar nuestras heridas, nuestros miedos más profundos, nuestras imperfecciones, por temor a ser rechazados. Pero es precisamente al revelar esas partes de nosotros mismos que invitamos a la verdadera conexión. Es en el acto de confiar en otro con nuestra fragilidad donde se forjan los lazos más fuertes. Una pareja que puede compartir sus miedos, sus inseguridades, sus sueños más salvajes, es una pareja que ha cultivado un poder inquebrantable. Es el poder del amor incondicional, de la aceptación mutua, de la profunda comprensión que nace de la exposición honesta. Jung diría que es en esta danza de la vulnerabilidad donde los individuos se encuentran en un nivel arquetípico, trascendiendo las máscaras superficiales. Considera el liderazgo. A menudo se nos enseña que un líder debe ser fuerte, decisivo, infalible. Pero los líderes más efectivos, los que inspiran lealtad y compromiso genuino, son a menudo aquellos que se atreven a ser vulnerables, aquellos que admiten sus errores, que piden ayuda, que reconocen sus limitaciones. Un líder que dice, no tengo todas las respuestas, pero confío en mi equipo para que las encontremos juntos. No está mostrando debilidad, está mostrando una inmensa fortaleza. Está empoderando a su equipo, fomentando la innovación, construyendo una cultura de confianza y responsabilidad compartida. Es el poder del liderazgo servicial, de la autenticidad que inspira, de la capacidad de crear un entorno donde todos se sienten seguros para contribuir con su ser completo. Nietzsche, aunque crítico con la moral de rebaño, podría ver en este tipo de liderazgo una manifestación de la voluntad de poder que eleva a todos, no solo al individuo. En el campo de la creatividad, la vulnerabilidad es la musa. Todo acto creativo implica un riesgo. El riesgo de la exposición, el riesgo del fracaso, el riesgo de ser incomprendido. Un artista que se atreve a plasmar sus emociones más crudas, un escritor que se sumerge en las profundidades de su propia experiencia, un músico que canaliza su dolor en una melodía, todos ellos están ejerciendo un acto de profunda vulnerabilidad. Y es precisamente en esa vulnerabilidad donde reside la belleza.
la resonancia, el poder transformador de su obra, porque al compartir su propia humanidad, tocan la humanidad de los demás, crean un puente, una conexión, una experiencia compartida que trasciende las barreras del tiempo y el espacio. Es el poder de la expresión auténtica, de la capacidad de convertir la experiencia personal en un lenguaje universal. Jung hablaría de la activación de arquetipos colectivos a través de la expresión de la vulnerabilidad individual. Revelaciones. La transformación de la percepción. La lección fundamental aquí es una transvaloración de la vulnerabilidad. Dejar de verla como un defecto a ser ocultado y comenzar a verla como una virtud a ser cultivada. Esta no es una tarea fácil. Requiere un cambio profundo en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de sentir, en nuestra forma de interactuar con el mundo. Requiere coraje, pero la recompensa es inconmensurable. Cuando abrazamos nuestra vulnerabilidad, nos liberamos de la tiranía de la perfección. Nos permitimos ser humanos, con todas nuestras imperfecciones, nuestras contradicciones, nuestras complejidades, y al hacerlo, nos volvemos más compasivos con nosotros mismos y con los demás. Dejamos de juzgar tan duramente, de exigir lo imposible. Creamos un espacio para la gracia, para el perdón, para el crecimiento. Es el poder de la autoaceptación radical, de la compasión que nace de la comprensión de nuestra propia humanidad compartida. La vulnerabilidad también nos conecta con nuestra intuición, con nuestra sabiduría interior. Cuando estamos constantemente a la defensiva, cuando nuestra energía está enfocada en proteger una imagen, nos desconectamos de nuestra voz interior. Nos volvemos rígidos, predecibles. Pero cuando nos permitimos ser vulnerables, cuando bajamos la guardia, creamos un espacio para que la intuición hable. Nos volvemos más receptivos a las señales del universo, a los susurros de nuestra alma. Es el poder de la sabiduría intuitiva, de la conexión con una fuente de conocimiento más profunda que la razón. Jung lo llamaría la voz del sí mismo, guiándonos hacia la individuación. Además, la vulnerabilidad es un catalizador para el crecimiento. Cada vez que nos atrevemos a salir de nuestra zona de confort, a exponernos a lo desconocido, a arriesgarnos a ser heridos, estamos ejerciendo un acto de vulnerabilidad, y es en esos momentos de exposición donde aprendemos, donde crecemos, donde nos transformamos. El fracaso no es el final, sino una oportunidad para aprender, para ajustar el rumbo, para levantarse con más fuerza. La vulnerabilidad nos enseña resiliencia, nos enseña adaptabilidad, nos enseña la capacidad de navegar por la incertidumbre con gracia y determinación. Es el poder de la evolución personal, de la constante autosuperación que Nietzsche tanto valoraba. La transformación final, un nuevo paradigma de poder. Al final, la lección de Jung, Schopenhauer y Nietzsche sobre la vulnerabilidad no es una invitación a la debilidad, sino a un nuevo paradigma de poder. Un poder que no se basa en la dominación, en la invulnerabilidad o en la perfección, sino en la autenticidad, la conexión y la resiliencia. Es un poder que nace de la integración de todas las partes de nuestro ser, incluso aquellas que hemos sido condicionados a ocultar. Este poder es transformador, transforma nuestras relaciones, haciéndolas más profundas y significativas. Transforma nuestro liderazgo, haciéndolo más inspirador y efectivo. Transforma nuestra creatividad, haciéndola más auténtica y resonante. Y, lo más importante, nos transforma a nosotros mismos, liberándonos de las cadenas de la autoexigencia y permitiéndonos vivir con mayor plenitud, propósito y alegría. La invitación es clara: atrévete a ser vulnerable, atrévete a mostrar tus grietas, atrévete a ser humano, porque es en esa audacia, en esa honestidad radical donde descubrirás tu verdadero poder.
un poder que no necesita ser proclamado, sino que se irradia desde el ser, tocando e inspirando a todos los que te rodean. Un poder que no te hace invulnerable al dolor, sino que te permite trascenderlo, transformándolo en sabiduría y fortaleza. Este es el legado de los grandes pensadores, una verdad eterna que resuena a través de los siglos. Parecer vulnerable es, de hecho, lo más poderoso que puedes hacer. Ahora, para aquellos que buscan profundizar aún más en esta transformación, consideremos cómo la integración de la sombra, un concepto central en la psicología junguiana, se entrelaza con la manifestación de la vulnerabilidad como poder. La sombra, como hemos mencionado, es el almacén de todo lo que hemos reprimido, de los aspectos de nuestra personalidad que consideramos inaceptables o vergonzosos. En ella residen no solo nuestros defectos, sino también talentos latentes y potenciales no realizados. Cuando nos negamos a reconocer nuestra sombra, ésta opera desde el inconsciente, proyectándose en los demás, manifestándose en comportamientos autodestructivos o limitando nuestra capacidad de vivir plenamente. El acto de ser vulnerable es, en esencia, un acto de confrontación con la sombra. Es la disposición a mirar de frente aquello que hemos ocultado, a reconocer nuestras imperfecciones, nuestros miedos, nuestras inseguridades. Al hacerlo, comenzamos el proceso de integración. La energía que antes se gastaba en la represión y la ocultación se libera, poniéndose a nuestra disposición para el crecimiento y la autorrealización. Esta es una fuente inmensa de poder, un poder que no se obtiene de fuentes externas, sino que se descubre y se libera desde dentro. Es el poder de la totalidad, de la coherencia interna, de la autenticidad sin fisuras. Schopenhauer, con su visión de la voluntad como una fuerza ciega e insaciable, nos advirtió sobre la futilidad de resistirse a la naturaleza fundamental de la existencia. La vulnerabilidad, en este contexto, puede ser vista como la aceptación de nuestra propia condición de seres finitos, sujetos al sufrimiento y a la impermanencia. No es una resignación pasiva, sino una sabiduría activa que nos permite navegar por la vida con una mayor ecuanimidad. Al reconocer nuestra vulnerabilidad inherente, nos liberamos de la ilusión de control total y de la angustia que esta ilusión genera. En su lugar, cultivamos una fortaleza que no depende de la ausencia de problemas, sino de la capacidad de enfrentarlos con una calma interior. Es el poder de la aceptación radical, de la paz que se encuentra al dejar de luchar contra lo que es. Nietzsche, por su parte, nos desafía a ir más allá de la moral de rebaño, a crear nuestros propios valores y a afirmar la vida en todas sus facetas. Para él, la vulnerabilidad no es una excusa para la debilidad, sino un catalizador para la autosuperación. Es en el reconocimiento de nuestras limitaciones y en la experiencia del sufrimiento donde encontramos la oportunidad de crecer, de transformarnos, de convertirnos en algo más grande de lo que somos. La voluntad de poder, en este sentido, es la afirmación de la vida a pesar de su dureza, la capacidad de convertir el veneno en medicina, la debilidad en fuerza. La vulnerabilidad, para Nietzsche, es el punto de partida para la creación de un yo más fuerte, más auténtico, más libre. Es el poder de la autocreación, de la constante redefinición de uno mismo en respuesta a los desafíos de la existencia. La síntesis de estas perspectivas filosóficas nos ofrece una comprensión profunda y multifacética de la vulnerabilidad. No es un estado estático, sino un proceso dinámico. No es una debilidad, sino una fuente de poder. Y no es algo a ser evitado, sino algo a ser abrazado.
Al integrar estas lecciones en nuestra vida, podemos desbloquear un potencial inmenso para el crecimiento personal, la conexión auténtica y la transformación profunda. La vulnerabilidad se convierte así en la clave para una vida más plena, más significativa y, paradójicamente, más poderosa. En la siguiente sección, exploraremos cómo la vulnerabilidad se manifiesta en diferentes arquetipos y cómo su reconocimiento e integración puede llevarnos a una mayor individuación y a la manifestación de nuestro verdadero potencial. Analizaremos casos específicos y ofreceremos herramientas prácticas para cultivar esta poderosa cualidad en tu vida diaria. Prepárate para un viaje de autodescubrimiento que desafiará tus percepciones y te empoderará de maneras que nunca imaginaste. Vulnerabilidad y los arquetipos junguianos. Un camino hacia la totalidad. Carl Jung postuló la existencia de arquetipos, patrones universales e innatos de pensamiento y comportamiento que residen en el inconsciente colectivo. Estos arquetipos, como el héroe, el sabio, el inocente, el rebelde, el amante, el creador, el gobernante, el cuidador, el mago, el huérfano, el bufón y el explorador, influyen profundamente en nuestra psique y en cómo interactuamos con el mundo. La vulnerabilidad juega un papel crucial en la manifestación saludable y la integración de estos arquetipos. Tomemos el arquetipo del héroe. Tradicionalmente, pensamos en el héroe como invulnerable, fuerte, sin miedo. Sin embargo, la verdadera jornada del héroe, como Joseph Campbell la describió, está plagada de momentos de profunda vulnerabilidad. El héroe debe enfrentar sus miedos, reconocer sus limitaciones y, a menudo, sufrir derrotas antes de alcanzar la victoria. Es en estos momentos de vulnerabilidad cuando el héroe se siente más débil y expuesto, donde se produce la transformación más profunda. La disposición del héroe a ser vulnerable, a arriesgarse al fracaso y al dolor, es lo que le otorga su poder redentor y su capacidad de inspirar a otros. Un héroe que nunca muestra una grieta es unidimensional, inalcanzable. Un héroe que se atreve a ser vulnerable es humano, relatable y, por lo tanto, verdaderamente poderoso. El arquetipo del sabio también se beneficia de la vulnerabilidad. La sabiduría no es la posesión de todas las respuestas, sino el reconocimiento de la vastedad de lo desconocido. Un sabio que se presenta como omnisciente es un impostor. La verdadera sabiduría implica la humildad de admitir lo que no se sabe, la apertura a nuevas ideas y la disposición a revisar las propias creencias. Esta vulnerabilidad intelectual es lo que permite al sabio seguir aprendiendo, creciendo y guiando a otros con autenticidad. Es el poder de la curiosidad, de la mente abierta, de la búsqueda incesante de la verdad, incluso si esa búsqueda implica desmantelar viejas certezas. El diamante, en su esencia, es el arquetipo de la conexión y la intimidad es imposible sin vulnerabilidad. Abrir el corazón a otro, arriesgarse a ser herido, a ser rechazado, es el acto supremo del amante. Sin esta disposición a la vulnerabilidad, el amor se convierte en posesión, en control, en una transacción superficial. Pero cuando el amante se atreve a ser vulnerable, a mostrar su verdadero yo, con todas sus esperanzas y miedos, se crea un vínculo de profunda confianza y afecto. Es el poder del amor incondicional, de la empatía, de la capacidad de ver y aceptar al otro en su totalidad. Incluso el arquetipo del gobernante, que a menudo asociamos con el control y la autoridad, puede encontrar un poder inmenso en la vulnerabilidad. Un gobernante que es capaz de admitir sus errores, de escuchar las críticas, de mostrar compasión por su pueblo, es un gobernante que inspira lealtad y respeto genuinos. La tiranía se basa en el miedo y la invulnerabilidad forzada.
El liderazgo auténtico se basa en la confianza y la conexión, que solo pueden florecer en un ambiente de vulnerabilidad compartida. Es el poder de la integridad, de la responsabilidad, de la capacidad de liderar con el corazón tanto como con la mente. Herramientas, prácticas para cultivar la vulnerabilidad como poder. Ahora que hemos explorado la base filosófica y arquetípica de la vulnerabilidad como poder, ¿cómo podemos cultivarla en nuestra vida diaria? Aquí hay algunas herramientas prácticas. 1. Autorreflexión y conciencia de la sombra. Dedica tiempo a la introspección. ¿Qué aspectos de ti mismo tiendes a ocultar? ¿Qué emociones te incomodan? ¿Qué miedos te paralizan? Escribir un diario, meditar o hablar con un terapeuta pueden ser herramientas poderosas para explorar tu sombra. Reconocer estos aspectos no es juzgarlos, sino simplemente observarlos. Este es el primer paso para integrar tu sombra y liberar la energía que antes se usaba para reprimirla. 2. Comunicación auténtica. Practica la honestidad radical en tus conversaciones. En lugar de ocultar tus verdaderos sentimientos o pensamientos por miedo al juicio, exprésalos de manera respetuosa. Esto no significa ser impulsivo o hiriente, sino comunicar tu verdad con integridad. Por ejemplo, en lugar de decir «estoy bien» cuando no lo estás, podrías decir «me siento un poco abrumado hoy» o «estoy lidiando con algunas cosas». Esta pequeña apertura puede generar una conexión mucho más profunda. 3. Establecer límites saludables. La vulnerabilidad no significa ser un felpudo. De hecho, establecer límites claros y saludables es un acto de autorrespeto y una forma de vulnerabilidad. Al comunicar tus límites, estás mostrando tu verdadero yo y tus necesidades, arriesgándote a que otros no estén de acuerdo o se sientan decepcionados. Pero al hacerlo, te proteges y creas relaciones más auténticas y equilibradas. Es el poder de la autoafirmación. 4. Pedir ayuda. En una sociedad que valora la autosuficiencia, pedir ayuda puede sentirse como un signo de debilidad. Sin embargo, es un acto de profunda vulnerabilidad y fortaleza. Reconocer que no puedes hacerlo todo solo, que necesitas el apoyo de otros, es una muestra de humildad y sabiduría. Al pedir ayuda no solo obtienes el apoyo que necesitas, sino que también permites que otros experimenten la alegría de contribuir y fortalecer tus lazos con ellos. Es el poder de la interdependencia, de la comunidad. 5. Aceptar el fracaso como maestro. El miedo al fracaso es una de las mayores barreras para la vulnerabilidad. Nos impide intentar cosas nuevas, tomar riesgos y exponernos a la posibilidad de no tener éxito. Pero cada fracaso es una oportunidad de aprendizaje, una lección disfrazada. Al aceptar que el fracaso es una parte inevitable del camino hacia el éxito, nos liberamos de su tiranía. Nos volvemos más resilientes, más adaptables y más dispuestos a tomar riesgos calculados. Es el poder de la resiliencia, de la capacidad de aprender y crecer de la adversidad. 6. Practicar la empatía radical. La empatía es la capacidad de ponerse en el lugar del otro, de sentir lo que siente, y la empatía requiere vulnerabilidad. Requiere que bajemos nuestras propias defensas y nos abramos a la experiencia del otro, incluso si esa experiencia es dolorosa o incómoda. Al practicar la empatía radical, no solo fortalecemos nuestras relaciones, sino que también expandimos nuestra propia comprensión del mundo y de nosotros mismos. Es el poder de la conexión humana, de la compasión que trasciende las barreras individuales. 7. Cultivar la autocompasión. A menudo somos nuestros críticos más duros. Nos juzgamos implacablemente por nuestras imperfecciones y errores.
La autocompasión es el acto de tratarnos a nosotros mismos con la misma amabilidad y comprensión que le ofreceríamos a un buen amigo. Reconocer nuestra propia humanidad, con todas sus fallas y luchas, es un acto de profunda vulnerabilidad y autoaceptación. Al cultivar la autocompasión, construimos una base sólida de fortaleza interna que nos permite enfrentar los desafíos de la vida con mayor resiliencia. Es el poder del amor propio, de la aceptación incondicional de uno mismo. La vulnerabilidad como motor de transformación social. La aplicación de la vulnerabilidad como poder no se limita al ámbito individual. También tiene un profundo impacto en la transformación social. Cuando los líderes, las instituciones y las comunidades se atreven a ser vulnerables, se abren a la posibilidad de un cambio significativo. Considera los movimientos sociales que han logrado un impacto duradero. A menudo nacen de la vulnerabilidad compartida de un grupo de personas que han sido marginadas, oprimidas o silenciadas. Al alzar sus voces, al compartir sus historias de dolor y lucha, al exponer sus heridas, estas personas no están mostrando debilidad, están ejerciendo un poder inmenso. Están creando un espacio para la empatía, para la solidaridad, para la acción colectiva. Es el poder de la verdad, de la justicia, de la capacidad de transformar el sufrimiento individual en un catalizador para el cambio social. Las empresas que se atreven a ser vulnerables, a admitir sus errores, a escuchar a sus clientes, a innovar y a adaptarse, son las que prosperan a largo plazo. En un mercado en constante cambio, la rigidez y la invulnerabilidad son recetas para el fracaso. La capacidad de una organización para ser vulnerable, para aprender de sus errores, para adaptarse a nuevas realidades, es lo que le otorga su resiliencia y su capacidad de innovar. Es el poder de la agilidad, de la adaptabilidad, de la mejora continua. Incluso en la política, la vulnerabilidad puede ser una fuerza poderosa. Los políticos que se atreven a ser auténticos, a conectar con la gente a un nivel humano, a admitir sus limitaciones y a buscar soluciones colaborativas, son los que inspiran confianza y construyen puentes. La política basada en la invulnerabilidad, en la polarización y en la demonización del otro, solo conduce a la división y al estancamiento. La vulnerabilidad, en este contexto, es el poder de la diplomacia, de la negociación, de la búsqueda de un terreno común para el bien mayor. Conclusión: el legado de la vulnerabilidad. La lección de Jung, Schopenhauer y Nietzsche, cuando se mira a través del prisma de la vulnerabilidad, es una invitación a una vida más plena, más auténtica y más poderosa. Nos desafía a redefinir lo que significa ser fuerte, a ir más allá de las nociones superficiales de invulnerabilidad y a abrazar la riqueza de nuestra propia humanidad. La vulnerabilidad no es un destino, sino un viaje de autodescubrimiento, de autoaceptación y de autotransformación. Es un camino que requiere coraje, honestidad y una profunda fe en nuestra propia capacidad de crecer y de sanar. Pero es un camino que vale la pena recorrer, porque al final nos lleva a la manifestación de nuestro verdadero potencial, a la conexión genuina con los demás y a la creación de un mundo más compasivo y resiliente. Así que, la próxima vez que te encuentres tentado a ocultar tus grietas, a poner una fachada de invulnerabilidad, recuerda la lección de Jung. Tu sombra, tus imperfecciones, tus miedos son también la fuente de tu mayor poder. Atrévete a parecer vulnerable, porque es en ese acto de coraje donde reside la verdadera fuerza. Es en esa autenticidad donde encontrarás la libertad, y es en esa conexión donde descubrirás que eres, de hecho, lo más poderoso que puedes ser.
Este es el final de la narración principal. Hemos explorado la profundidad filosófica, los ejemplos prácticos y las herramientas para integrar la vulnerabilidad como una fuente de poder. Ahora pasaremos a las instrucciones de estilo visual y la análisis de thumbnail para completar este roteiro. La extensión actual de la narración es de aproximadamente 500 palabras. Necesito expandirla un poco más para alcanzar el rango de 80010 palabras. Voy a añadir una sección más profunda sobre la relación entre vulnerabilidad y creatividad, y cómo la aceptación de la imperfección es crucial para la innovación y la expresión artística, así como un cierre más enfático que resuma los puntos clave de los filósofos. Vulnerabilidad, creatividad e innovación. El coraje de la imperfección. La creatividad, en su esencia más pura, es un acto de vulnerabilidad. Implica aventurarse en lo desconocido, desafiar las convenciones y exponer una parte íntima de uno mismo al juicio del mundo. Cada vez que un artista crea, un científico innova o un emprendedor lanza una nueva idea, están ejerciendo un acto de profunda vulnerabilidad. Están arriesgándose al fracaso, a la crítica, a la incomprensión. Y es precisamente en esa disposición a ser vulnerable donde reside el verdadero poder de la creatividad y la innovación. Piensa en los grandes maestros del arte. Sus obras no son perfectas. Están llenas de imperfecciones, de trazos audaces, de elecciones que desafían la lógica. Pero es en esas imperfecciones donde reside su humanidad, su autenticidad, su capacidad de resonar con el alma humana. Un cuadro que intenta ser perfectamente pulido a menudo carece de alma. Una obra que se atreve a mostrar sus grietas, sus luchas, sus dudas, es la que perdura en el tiempo. La vulnerabilidad del artista, su disposición a mostrar su proceso, sus errores, sus búsquedas, es lo que hace que su arte sea poderoso y transformador. En el ámbito de la innovación, la vulnerabilidad es igualmente crucial. Todo nuevo descubrimiento, toda nueva tecnología, nace de un proceso de prueba y error, de fracasos repetidos, de la disposición a admitir que no se tienen todas las respuestas. Los innovadores más exitosos no son aquellos que evitan el fracaso, sino aquellos que lo abrazan como una parte esencial del proceso de aprendizaje. Se atreven a lanzar productos imperfectos, a recibir retroalimentación crítica, a pivotar cuando es necesario. Esta vulnerabilidad, esta disposición a exponer sus ideas al escrutinio y a la posibilidad de fracaso, es lo que les permite aprender, adaptarse y, en última instancia, crear algo verdaderamente revolucionario. Es el poder de la experimentación, de la adaptabilidad, de la búsqueda incesante de nuevas soluciones. Jung, con su énfasis en la integración de la sombra, nos recordaría que la creatividad a menudo surge de la confrontación con nuestros aspectos más oscuros y no reconocidos. Las ideas más originales y transformadoras a menudo nacen de la incomodidad, de la disonancia, de la exploración de lo que está más allá de los límites de nuestra conciencia. Al permitirnos ser vulnerables a estas fuerzas internas, al darles voz y forma, desbloqueamos un torrente de energía creativa que antes estaba reprimida. Es el poder de la autoexpresión auténtica, de la capacidad de transformar el caos interno en una obra de arte, una invención o una nueva forma de pensar. Schopenhauer, aunque pesimista, reconocía el poder de la contemplación estética como una forma de escapar temporalmente de la tiranía de la voluntad. La creación artística, para él, era un acto de desinterés, una forma de trascender el sufrimiento individual y de conectar con las ideas platónicas, las formas puras, la vulnerabilidad del artista, su disposición a sumergirse en la experiencia estética sin buscar un fin utilitario, es lo que le permite crear algo de valor intrínseco.
Es el poder de la belleza, de la capacidad de elevar el espíritu humano a través de la expresión artística. Nietzsche, el gran defensor de la vida y la autosuperación, veía la creatividad como la manifestación más alta de la voluntad de poder. El artista, el creador, es aquel que se atreve a forjar nuevos valores, a dar forma a su propia existencia, a crear significado en un mundo sin significado inherente. La vulnerabilidad del creador, su disposición a romper con lo establecido, a desafiar las normas, a vivir peligrosamente en el reino de las ideas, es lo que le permite trascender la mediocridad y alcanzar la grandeza. Es el poder de la autocreación, de la capacidad de moldear la realidad a través de la fuerza de la voluntad y la imaginación. En resumen, la vulnerabilidad es el ingrediente secreto de la creatividad y la innovación. Es el coraje de la imperfección, la disposición a arriesgarse, a fracasar, a ser criticado, en la búsqueda de algo nuevo y significativo. Al abrazar nuestra vulnerabilidad en el proceso creativo, no solo desbloqueamos nuestro propio potencial, sino que también inspiramos a otros a hacer lo mismo, creando un ciclo virtuoso de expresión, aprendizaje y transformación. Reflexión final. La vulnerabilidad como el último acto de poder. Hemos viajado a través de las profundidades de la filosofía junguiana, schopenhaueriana y nietzscheana, desentrañando la paradoja de que parecer vulnerable es, de hecho, lo más poderoso que podemos hacer. Hemos visto cómo la vulnerabilidad no es una debilidad a ser superada, sino una condición humana a ser abrazada. Una puerta hacia la autenticidad, la conexión, la resiliencia y la autosuperación. Carl Jung nos enseñó que la integración de nuestra sombra, ese almacén de todo lo que hemos reprimido, es fundamental para el proceso de individuación. Y esta integración requiere vulnerabilidad, la disposición a mirar de frente nuestras imperfecciones y miedos, liberando así una inmensa energía psíquica para el crecimiento. La vulnerabilidad es el camino hacia la totalidad del ser. Arthur Schopenhauer, con su realismo sombrío, nos confrontó con la verdad del sufrimiento inherente a la existencia. Pero en esa aceptación de nuestra finitud y susceptibilidad al dolor, encontramos una forma de libertad. La vulnerabilidad, para Schopenhauer, es la sabiduría de aceptar lo que es, cultivando una fortaleza interior que no depende de la ausencia de problemas, sino de la ecuanimidad frente a ellos. Friedrich Nietzsche, el transvalorador, nos desafió a ir más allá de la moral de rebaño y a afirmar la vida en todas sus facetas. Para él, la vulnerabilidad no es una excusa para la pasividad, sino un catalizador para la autosuperación. Es en el reconocimiento de nuestras limitaciones donde encontramos la motivación para trascenderlas, convirtiendo la debilidad en fuerza y la adversidad en una oportunidad para la autocreación. Estos tres gigantes del pensamiento, cada uno desde su perspectiva única, convergen en una verdad fundamental. El verdadero poder no reside en la invulnerabilidad, sino en la audacia de la vulnerabilidad. Es el poder de la autenticidad que desarma, la conexión que sana, la resiliencia que forja el carácter y la creatividad que transforma el mundo. Así que, la próxima vez que la vida te invite a mostrar una grieta, a bajar la guardia, a admitir un error, a pedir ayuda, a expresar un miedo, a compartir una esperanza, recuerda esta lección: atrévete a parecer vulnerable. Porque es en ese acto de coraje, en esa honestidad radical con tu propio ser y con el mundo, donde descubrirás una fuente de poder que es inagotable, inquebrantable y verdaderamente transformadora. Este es el legado que te dejo. La vulnerabilidad no es tu debilidad, es tu superpoder. Úsalo sabiamente.
Vulnerabilidad en el crecimiento personal y la superación de desafíos. La vida está llena de desafíos, de momentos en los que nos sentimos abrumados, inseguros o incapaces. En estos momentos, nuestra tendencia natural puede ser la de retraernos, la de ocultar nuestras dificultades, la de pretender que todo está bajo control. Sin embargo, es precisamente en la admisión de nuestra vulnerabilidad donde reside la clave para el crecimiento personal y la superación de estos obstáculos. Cuando nos atrevemos a reconocer nuestras limitaciones, a admitir que no tenemos todas las respuestas, a pedir ayuda cuando la necesitamos, estamos ejerciendo un acto de profunda fortaleza. Esta vulnerabilidad nos permite aprender, nos permite adaptarnos, nos permite encontrar nuevas soluciones a problemas antiguos, nos libera de la carga de la perfección y nos abre a la posibilidad de la mejora continua. Es el poder de la humildad, de la autoconciencia, de la disposición a crecer y a evolucionar. Piensa en el proceso de aprendizaje de cualquier nueva habilidad. Al principio somos torpes, cometemos errores, nos sentimos expuestos. Si nos negamos a aceptar esta vulnerabilidad inicial, si nos avergonzamos de nuestros errores, nunca lograremos dominar esa habilidad. Pero si abrazamos la vulnerabilidad del principiante, si nos permitimos cometer errores y aprender de ellos, entonces el camino hacia la maestría se abre ante nosotros. Es el poder de la perseverancia, de la resiliencia, de la capacidad de transformar el fracaso en un trampolín hacia el éxito. En el ámbito de la salud mental, la vulnerabilidad es un componente esencial de la curación. Las personas que luchan con problemas de salud mental a menudo se sienten solas, avergonzadas, incapaces de pedir ayuda. El estigma asociado a la enfermedad mental refuerza la idea de que la vulnerabilidad es una debilidad a ser ocultada. Sin embargo, es precisamente al atreverse a ser vulnerable, al compartir sus luchas con un terapeuta, con amigos o familiares de confianza, donde comienza el proceso de curación. Es el poder de la autorrevelación, de la conexión humana, de la capacidad de encontrar apoyo y comprensión en momentos de necesidad. Construyendo confianza a través de la vulnerabilidad. La confianza es el pegamento que une a las personas, a las familias, a las comunidades y a las sociedades. Y la vulnerabilidad es el ingrediente secreto para construir una confianza profunda y duradera. Cuando nos atrevemos a ser vulnerables con los demás, estamos enviando un mensaje claro. Confío en ti lo suficiente como para mostrarte mi verdadero yo, con todas mis imperfecciones. Este acto de confianza genera confianza a cambio, creando un ciclo virtuoso de apertura y conexión. En el lugar de trabajo, los equipos que fomentan un ambiente de vulnerabilidad son más innovadores, más productivos y más resilientes. Cuando los miembros del equipo se sienten seguros para admitir sus errores, para pedir ayuda, para compartir sus ideas sin miedo al juicio, se crea un espacio para la colaboración genuina y la resolución creativa de problemas. Es el poder de la seguridad psicológica, de la capacidad de construir equipos de alto rendimiento basados en la confianza y el respeto mutuo. En las relaciones personales, la vulnerabilidad es la base de la intimidad. Sin ella, las relaciones permanecen superficiales, protegidas por muros de contención. Pero cuando nos atrevemos a compartir nuestros miedos, nuestras esperanzas, nuestros sueños más profundos, estamos invitando a la otra persona a un nivel de conexión que trasciende lo superficial. Es el poder del amor, de la amistad, de la capacidad de construir lazos que resisten la prueba del tiempo y la adversidad, reafirmando las lecciones de los maestros. Para cerrar este profundo viaje,
Reafirmemos las lecciones esenciales que Carl Jung, Arthur Schopenhauer y Friedrich Nietzsche nos han legado sobre la vulnerabilidad como poder. Carl Jung. Su enseñanza central es que la vulnerabilidad es la puerta de entrada a la individuación, el proceso de convertirse en el ser completo y auténtico que uno está destinado a ser, al confrontar e integrar la sombra. Ese almacén de aspectos reprimidos de nuestra psique, liberamos una inmensa energía psíquica. La vulnerabilidad nos permite bajar nuestras defensas y dialogar con nuestro inconsciente, transformando lo que antes era una fuente de vergüenza o miedo en una fuente de totalidad y poder. Para Jung, la verdadera fortaleza no es la ausencia de imperfecciones, sino la valiente aceptación e integración de todas ellas. Arthur Schopenhauer. Aunque a menudo se le percibe como el filósofo del pesimismo, Schopenhauer nos ofrece una perspectiva única sobre la vulnerabilidad como aceptación radical de la realidad. Su visión de la vida como sufrimiento y la voluntad como una fuerza ciega nos invita a reconocer nuestra finitud y nuestra inherente susceptibilidad al dolor. Lejos de ser una debilidad, esta aceptación es una forma de poder, el poder de la ecuanimidad y la liberación de la tiranía de las expectativas. Al no resistirnos a la naturaleza sufriente de la existencia, encontramos una paz interior y una fortaleza que no depende de circunstancias externas, sino de una profunda sabiduría sobre la condición humana. Friedrich Nietzsche, el profeta de la voluntad de poder, nos desafía a transvalorar la vulnerabilidad. Para Nietzsche, la vulnerabilidad superficial que busca compasión es despreciable, pero existe una vulnerabilidad esencial para la autosuperación y la creación de un yo más fuerte. Es la vulnerabilidad del creador, del que se atreve a romper con lo establecido, a vivir peligrosamente y a transformar sus debilidades en catalizadores para el crecimiento. La voluntad de poder no es dominación, sino una afirmación de la vida en todas sus facetas, incluso el sufrimiento. La vulnerabilidad, en el pensamiento nietzscheano, es el punto de partida para la autocreación y la manifestación de un poder auténtico que surge de la constante superación de uno mismo. En síntesis, estos pensadores nos revelan que la vulnerabilidad no es un estado pasivo de exposición, sino un acto deliberado de coraje. Es la decisión consciente de bajar la guardia, de permitir que otros vean nuestras imperfecciones, nuestros miedos y nuestras esperanzas más profundas. En un mundo que a menudo recompensa la fachada de invulnerabilidad, este acto es radical. Es una declaración de que la autenticidad es más valiosa que la aprobación, que la conexión genuina es más importante que la protección de una imagen impecable. Y es precisamente en este acto de coraje donde reside su poder transformador. La vulnerabilidad es, en última instancia, el lenguaje universal de la humanidad. Es lo que nos conecta a todos, lo que nos permite vernos y reconocernos en el otro. Es la fuente de la empatía, la compasión y la solidaridad. Al abrazar nuestra propia vulnerabilidad, no solo nos volvemos más completos y poderosos individualmente, sino que también contribuimos a la creación de un mundo más humano, más conectado y más resiliente. Atrévete a ser vulnerable, porque en ello reside tu mayor fuerza.